Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a las noticias, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. La consejera y portavoz del gobierno catalán publica un tuit equiparando la situación a la que vivió Ana Frank. Hezbollah creó una infraestructura en el Golán sirio para atacar a Israel con francotiradores y misiles antitanque. Irán asegura que responderá firmemente a una acción naval israelí contra sus buques petroleros. La justicia española avala la actuación del policía encubierto que destapó una célula yihadista que planeaba atentar y decapitar. Estos son los titulares de las noticias de Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda. Hablamos ahora de la consejera de la presidencia y portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, que ha revolucionado las redes sociales a raíz de un tuit en el que cita a Ana Frank para denunciar la falta de libertad de expresión. En plena polémica por el ultimátum de la Junta Electoral de retirar lazos amarillos y esteladas de los edificios de la Generalitat, muchos usuarios de Twitter han criticado a Artadi la banalización del nazismo que supone emplear un texto de Ana Frank para equipararlo a la situación actual y que reza: no se nos permite tener nuestra opinión. La gente quiere que tengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa. Una frase de Ana Frank muy apropiada para el día de hoy, que hace 69 años de su muerte en Bergen-Belsen, dijo. Bueno, esta es la cita textual del tuit que publicó Elsa Artadi. Y vamos a empezar por alguna cosa que a mí me pone bastante los pelos de punta. Es decir, si alguien quiere rendir homenaje a Ana Frank, que por lo menos sea consciente de que no pasaron 69 años. Si Ana Frank hubiera muerto hace 69 años, hubiera sido en el año 48. Pasaron 74 años. Ella murió en febrero o en marzo del año 45, o sea, hace 74 años. Por cierto, no sé, ahora, justamente este año, de pronto alguien decidió qué día había muerto Ana Frank y se hicieron los homenajes, cuando en realidad no se sabe. Ella murió de tifus en Bergen-Belsen y la primera cosa que llama la atención es que alguien que publica, alguien que es la consejera presidencia, pues que diga 69 como si fueran 74, es decir, o que no sabe matemáticas o que no sabe historia, que en el año 48 ya no había afortunadamente el holocausto judío. Pero es que además de toda la carga política que pretende poner en una decisión de la Junta Electoral que dice, no es que prohíben los lazos amarillos, sino que dicen retirarlos, los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos, porque eso es lo que manda la ley durante los días previos a las elecciones. No puede haber ni carteles de ese estilo ni otros carteles, entre otras cosas porque, por ejemplo, hay fotos de lo que ellos llaman presos políticos, que son personas que se presentan a las elecciones. Es decir, bueno, esto es el aspecto político, pero a mí lo que más me indigna es la manipulación, y una manipulación burda que empieza por el propio, como pueden ver en la imagen que publicamos hoy, Elsa Artadi se pone a sí misma su nombre, el nombre, su perfil en Twitter, entre 3 paréntesis. ¿Qué significa esto de las 3 paréntesis? Bueno, pues voy a contar la historia de los 3 paréntesis. Hace unos años, los grupos neonazis empezaban a señalar a los que eran judíos con este sistema. Es decir, cuando hablaban de un personaje que era judío, para no utilizar la palabra judío y que saltaran las alarmas de los detectores de odio en las redes sociales, pues lo ponían entre 3 pares de paréntesis. Luego, cuando alguien fue consciente de eso, empezó a publicar y a decir hacer una campaña para que todos los judíos en Twitter se pusieran en su nombre de perfil, su nombre dentro de estos 3 paréntesis, para de alguna manera señalarse a sí mismo y destacarse como judíos, y que no tenían miedo frente a esta provocación antisemita
de los grupos neonazis. Es decir, que el Shartadi se pone en el plan de que yo soy judía. Y el Shartadi no es judía y no tiene, yo diría que no tiene la más mínima sensibilidad hacia el judaísmo para banalizar y tomar la situación que vivía Ana Frank y compararla con la situación que está viviendo, por más que uno pueda tener sus opiniones sobre lo que es la libertad de expresión en Cataluña, los problemas que tienen con el gobierno central, incluso el espíritu independentista. No tiene absolutamente nada que ver con el Holocausto, donde la gente tenía que encerrarse como Ana Frank en la trastienda a oscuras y oculta de todo, porque la gente que estaba afuera la quería matar, y es lo que en definitiva hicieron con ella. Las persiguieron y los mataron. Así que yo estoy muy indignado con la utilización, ya no es como ahora, es también la palabra esta banalización del Holocausto, a mí me supera este tema de la banalización. Esto es la instrumentalización del dolor de los demás para ponerse el uniforme de alguien en Auschwitz. Esto es, me recuerda que hace poco he escrito una columna que se llama algo así: todos son judíos, excepto los judíos. Es decir, todo el mundo se disfraza de judío para una película de nazis y judíos en la que los nazis son los malos. Entonces, si tú eres el judío y tú, por ejemplo, eres un independentista, pues los demás son nazis. Así es como se dibuja. Y claro, yo a raíz de esto, pues también en el mismo título del perfil, donde aparecen los tres paréntesis, los tres pares de paréntesis, ahora este lazo amarillo, a mí que hasta ahora no lo había considerado así, pero no sé si no tiene una carga simbólica de la elección del color, porque los judíos fueron obligados a coser en sus ropas un identificativo, una estrella de David amarilla. Es decir, que otra vez, no sé si esa era la intención, y si no, pues no me importa disculparme, pero es que ya tanta simbología de disfrazarse de judío perseguido para vender un mensaje político, en este caso separatista, es repugnante, es antisemita. Y lo siento porque seguramente la señora Artadi se piensa que ella es muy amiga de los judíos, que le gusta mucho Israel, pero entonces tiene que revisar sus posturas, su utilización de los elementos judíos, y es más, yo le pediría que pida disculpas por lo que ha hecho, porque esto no solamente ofende a las personas a las que se supone que ella va a atacar, a los unionistas o a los que están en contra de la independencia, sino a los judíos en general, que no tenemos nada que ver en este tema. O sea, cada uno de los judíos puede pensar a favor o en contra de la independencia de Cataluña, y que eso es totalmente arbitrario, pero no hay una postura judía y nadie se la tiene que apropiar. La organización libanesa chií Hezbollah estableció en los últimos meses una infraestructura terrorista en el lado sirio de la meseta del Golán, cuyo objetivo es abrir un nuevo frente contra Israel por medio de ataques con francotiradores o disparos de misiles antitanque contra el ejército o civiles. Este proyecto Golán operaría sin el conocimiento del presidente sirio. En los últimos 2 años, la organización terrorista libanesa ha estado tratando de aprovechar la guerra civil en Siria para promover acciones contra Israel desde este frente. Hasta el momento han comenzado a realizar entrenamientos tras finalizar el emplazamiento de un despliegue de inteligencia que vigila las tropas y bases de Israel. No es la primera vez que Hezbollah trata de establecer una infraestructura militar en la zona. Ya lo intentó en 2013, pero 2 años después sus cabecillas fueron eliminados. Sí, 2013, que es cuando empieza prácticamente la guerra civil en Siria. Pues, ¿qué hace Hezbollah, que es un aliado del presidente Bashar al-Assad? Pues va tomando de a poco posiciones en el sur del país
porque así extiende su flanco operativo de ataque contra Israel, no solamente en el sur del Líbano, sino también en el sur de Siria. Ese es el objetivo y así como hemos visto que han construido túneles desde el Líbano, pues en el futuro no muy lejano poder construir túneles de ataque desde territorio sirio. Todo este tema no es novedoso, como decimos, ya en el 2013 lo intentaron y los dos responsables máximos de ellos, recuerdo que se llamaba Samir Kuntar, fueron eliminados. La prensa atribuyó a Israel su muerte, nunca lo han confirmado oficialmente, pero todo el mundo cree que es así. Y ahora resulta que han descubierto todo un operativo que se está llevando a cabo. Incluso la inteligencia israelí, que es la que ha descubierto y ha revelado la identidad de los que están al mando de esta operación, dice que ni siquiera el presidente sirio sabe de esto. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y por qué Hezbollah hace una cosa que aparentemente puede poner en aprietos a su propio aliado, que es el presidente sirio? Pues hacer lo mismo que han hecho en Líbano. Ahora en Líbano debe haber muchas presiones del gobierno libanés, del cual forma parte Hezbollah en su rama política, para que no provoquen demasiado Israel y que éste se vea de alguna manera tentado de atacar militarmente al Líbano, porque ya Israel advirtió de que lo que suceda con Hezbollah en el sur del Líbano no solamente va a ser responsabilidad de los de Hezbollah en el sur del Líbano, también hay una responsabilidad del gobierno central del Líbano en lo que está pasando en el sur del país, en la falta de control del ejército nacional sobre este ejército terrorista. Es decir, ahora para distraer lo que pasa en el sur del Líbano y que Israel no ataque por allí o no se vea tentado de hacer una incursión, pues lo que están programando es crear esta zona de ataque desde territorio sirio. Por eso digo de que es una situación tan asombrosa, porque al final de esta guerra civil, que parece que está a punto de acabar, o por lo menos así nos lo prometen desde hace muchos meses, pues el presidente Bashar al-Assad se puede encontrar con que no controla el sur del país. Y que no lo controla porque los aliados de Hezbollah ahora le piden el pago por las muertes que han tenido que sufrir en sus batallones adscritos al ejército sirio. Con lo cual crearían una nueva zona, como la hay en el Líbano, de dominio sobre la frontera con Israel, con el objetivo subvencionado y armado por Irán de atacar a Israel. Recordemos que ni en Líbano ni en Siria hay ocupación israelí. Los Altos del Golán pertenecían al mandato británico de Palestina, que cuando fue la guerra de la independencia, Siria conquistó. No era parte suya. Y en el 1967 Israel reconquistó ese territorio, que es un territorio pequeño pero estratégicamente ubicado, y lo anexó. Entre otras cosas porque Siria desde el año 48 ha estado en estado de guerra y nunca ha firmado ningún tratado de paz, ningún acuerdo de separación formal con Israel. Con lo cual lo único que tenemos por ahí se supone que son unas fuerzas de separación de Naciones Unidas que desde hace muchos años, con todo esto de la guerra, se encuentran del lado israelí y no en la línea de separación, con lo cual tampoco sirven absolutamente para nada. El ministro de Defensa iraní aseguró esta semana que su país responderá firmemente a una acción naval israelí contra sus buques petroleros, una semana después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijera que podría actuar contra el contrabando de petróleo iraní para evadir las sanciones de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció en 2018 la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de petróleo de Teherán. Netanyahu dijo a los oficiales navales la semana pasada que Irán aún estaba recurriendo a medidas clandestinas para enviar petróleo.
Según los expertos marítimos, Irán ha utilizado una variedad de medidas para evadir las sanciones, entre ellas cambiar los nombres de los buques o los registros de bandera y realizar transferencias de barco a barco en alta mar. Sí, igual que los narcotraficantes, ¿no? Solamente que estamos hablando no de que pasan unos fardos de hashish o unos paquetes de cocaína, sino que estamos hablando que pasan cargas petroleras. Eso es mucho. Eso son toneladas y toneladas que se trasvasan en alta mar o que se cambian los registros de los barcos. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Uno puede pintar una bicicleta y hacer pasar una amarilla por una verde, pero cambiar la bandera de un petrolero y el nombre sin que nadie se dé cuenta, me parece que eso tiene que contar con la connivencia y la complicidad de algunos otros. Con lo cual vemos que Irán está recomponiendo de alguna manera su economía, adaptándola totalmente al inframundo, es decir, al contrabando, a los comercios ilícitos, a las recargas y transferencias de barco a barco en alta mar, con lo que ello ecológicamente supone. Entre otras cosas, recordemos que cuando hay un vertido de petróleo es casi lo peor que le puede pasar al mar. Pues imagínese cuando se trasvasa el contenido de un petrolero en otros barcos. Bueno, esto es lo que hace Irán, esto es lo que ha advertido la semana pasada Netanyahu. Yo considero, es mi opinión personal, que en realidad Israel no se va a poner ahora a atacar barcos iraníes en el Golfo Pérsico, sino que esto es más que nada una declaración en época de elecciones para demostrar que Netanyahu está muy decidido con el tema iraní, actuar incluso fuera de las fronteras, etcétera, etcétera. Algo que tiene más que ver con propaganda interna en Israel que externa, porque él tiene que convencer que después de 10 años de decir que el coco es Irán y nunca la ha atacado, es decir, que algo tiene que demostrar que estaría dispuesto a hacer para frenar, los ímpetus de reparación económica de Irán a raíz de las sanciones de Estados Unidos. Y por otra parte, pues la respuesta iraní de que nunca va a pasar eso, responderá firmemente a una acción naval israelí, pues es otra parrafada, en este caso no electoralista, porque en Irán pues el tema electoral tampoco sirve para mucho, si bien hay una parodia de vez en cuando elegir a qué ayatolá quieres, pero evidentemente no es un país democrático. Y bueno, pues como decimos, si sumamos a lo que es esa zona estas declaraciones, parece que está todo a punto de estallar en 1000 pedazos. Pero si siguen nuestras noticias desde hace un tiempo y varios años, sabrán que lo que se dice en Medio Oriente no es exactamente como cuando se dice en Occidente. Así que aquí hay mucha fanfarronada, mucha palabrota, y luego en realidad no pasa ni la 10ª parte de lo que dicen que va a pasar. El Tribunal Supremo Español ha avalado la actuación de un mosso encubierto, un policía de la autonomía catalana, que destapó una célula yihadista desarticulada en abril de 2015 que planeaba atentar en Barcelona y decapitar a un infiel, y ha confirmado las condenas de entre 8 y 12 años de cárcel a sus 10 miembros. El tribunal entiende que la misión que tenía encomendada era introducirse en la célula y enterarse de sus actividades delictivas y de si estaban planeando un atentado para poder evitarlo, confirmando las penas impuestas. La célula pretendía llevar a cabo atentados en España o acudir a países como Siria o Irak para integrarse en sus filas como miembros de Daesh. El Supremo resalta las diferencias entre la actuación del mosso que estaba infiltrado en la célula desarticulada en Terrassa, en Barcelona, y el concepto de delito provocado que pretendía atentar en lugares emblemáticos de la ciudad como el Parlamento. Sí, bueno, es que esto es la defensa de estos terroristas, una vez que ya se había firmado la sentencia de condena entre 8 y 12 años de cárcel para los 10 miembros de esta célula
que fueron detenidos hace casi 4 años, en el 2015, pues intentaron una última jugada diciendo de que las grabaciones se habían obtenido de forma ilegal. Vamos a ver, estamos hablando de lucha antiterrorista y un infiltrado es tremendamente legal, es tremendamente moral y es tremendamente necesario actuar de esa manera, que es la única manera real para actuar. Y ojalá que pues la policía catalana, o en este caso los Mossos, hubieran conseguido infiltrarse también en las células que actuaron en el año, creo, 2017, fue en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Así que ojalá que no solamente que el Tribunal Supremo avale esta actuación, sino que esto suponga un impulso para que haya una mayor infiltración en los grupos radicales, peligrosos y susceptibles de cometer atentados. No estamos hablando de alguien, ni siquiera alguien que estaba haciendo captación para el terrorismo, que ya es un delito grave, sino que estos iban ya muy organizados para atentar en Barcelona, por ejemplo, en el Parlamento, y decapitar a una infiel, como hacían para esa época ya muchos vídeos de estos de Daesh. Y si la cosa no cundía muy bien aquí, pues se iban a ir a Siria o Irak. Hoy en día ya lo tendrían más difícil, pero lo que sí, comentario personal, ya sé que la ley tiene límites, pero claro, 8 años de cárcel para alguien así, estamos en el año, entraron en el 2015, quiere decir que en el 2023 faltan 4 años para que alguna de estas personas salga a la calle. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Ellos se van a decir estamos arrepentidos y ya no queremos decapitar a infieles? ¿O se habrán radicalizado incluso más en las instalaciones penitenciarias? Así es como cerramos estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural, lo hacemos hablando con Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. De Ana Frank. Seguimos hablando, pero está hoy en las noticias en ambas partes. Sí, esperemos que esta sea más positiva para nuestros oyentes, estoy convencida de que sí. Ya saben que el premiado realizador de cine israelí Ari Folman transformó el diario de Ana Frank en una novela gráfica. Bueno, pues ahora ha llevado la historia de la adolescente judía, de la autora de este diario que todos hemos leído y que nos ha inspirado y acompañado durante muchos años y creo que para toda la vida. Bueno, pues la lleva ahora a la gran pantalla con una cinta de animación que se presentó oficialmente en el foro Cartoon Movie de Burdeos. El proyecto, como se pueden imaginar, acaparó la atención de todos los representantes de la prensa y de la crítica por la reputación del director, Globo de Oro a la mejor película extranjera por Vals con Basir de 2008, así como por la trascendencia del relato que refleja esta producción cinematográfica en el que además se ha contado de nuevo con el ilustrador ucraniano David Polonsky. Folman ha querido presentar en ¿Dónde está Ana Frank?, así se llama su propuesta. Lo quiso presentar en el Festival de Venecia de 2020. Lo quiere presentar, pero está todavía en fase de producción. Se muestra ya satisfecho con un largometraje que, como dice, ha tomado como una misión personal. Los jóvenes ya no leen. Un diario de 360 páginas es demasiado largo. Necesitas inventar materiales más accesibles para ellos porque la memoria del Holocausto desaparecerá cuando mueran sus supervivientes. Suena como un cliché, pero para mí es realmente un proyecto muy importante. Comentar que los padres del cineasta llegaron a las puertas de Auschwitz el mismo día que la familia de Ana Frank en septiembre de 1944 y para él su vinculación con la historia es determinante. De no ser así, no hubiera aceptado nunca. Son muchos años de trabajo, un desafío. La película, igual que la novela gráfica,
cuenta con el beneplácito de la Fundación Ana Frank. Seguiremos hablando de este trabajo y esperamos muy pronto poderles ofrecer más datos sobre esta película, que ha contado con un presupuesto de 16 millones de euros y que está dirigida a un público familiar. Bueno, pues una producción en la que el artista, ¿no?, se adapta a los medios y también a la realidad social, ¿no?, de hoy en día. Sí. Para mantener ahí. Sí, seguro. Pero claro, ya antes no había otra opción. Sí. Ese es el tema. Está muy bien. Volveremos a hablar de ella y ahora continuamos con la agenda. Con una exposición que nos traslada a Baleares. Allí se ha inaugurado la muestra Judíos refugiados en Baleares. Es una muestra, una exposición que cuenta con un apunte biográfico de cada uno de los personajes seleccionados y que hace referencia también a la situación global de los judíos de la época en la sociedad balear de los años 30 y 40 y, cómo no, al posicionamiento del régimen franquista sobre el tema. Son 15 paneles los que forman parte de la muestra, además de proyecciones de testigos directos, así como atrecho y ambientación de la época. Se reproducirán más de 50 documentos, expedientes de la policía, órdenes de expulsión, solicitudes de visados, de permisos de residencia, pasajes de barco, etc. Y se podrán consultar varias obras originales que tratan el tema. Además de esta interesantísima exposición, la Consellería de Cultura del Gobierno balear, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha organizado una jornada sobre el papel del régimen franquista en el Holocausto y los refugiados judíos en Barcelona, Ibiza y Mallorca en estas décadas, las del 30 y 40. Son muchos los ponentes que participan en esta jornada, que se desarrollará el sábado 23 de marzo. Destacamos, por ejemplo, a Marta Simó, que presentará la conferencia Franco y la persecución de los judíos. José Miguel López Romero, autor de los libros Los Indeseables, la expulsión de los judíos alemanes residentes en Ibiza y Baleares entre 1939 y 1945, y autor también de El Hotel de los Judíos, los hermanos Hanauer, de la Alemania nazi en Ibiza. Él ofrecerá la conferencia Los judíos de Ibiza, indeseables para la Nueva España. También intervendrán otros ponentes, hablarán de refugio y expulsión de judíos centroeuropeos en diferentes localidades de Baleares. Nos parece una jornada interesantísima. Intentaremos hablar con alguno de los responsables para que nos hablen, por ejemplo, de este documental El alemán de la tienda de fotos, del que también se hablará en esta jornada, que concluye con una tertulia café bajo el título Soñamos que habrían podido aportar los judíos a la sociedad de Baleares si no hubieran sido expulsados. En esta tertulia café intervienen todos los ponentes y las conferencias tendrán lugar en Can Oleo, sede de la Consellería de Cultura, Participación y Deportes. Muy bien, Raquel, pues nada, cerramos ahora la agenda después de esta cita en Baleares. Muy cerquita. Seguimos en la costa del Mediterráneo, porque nos vamos a Sagunto. A Valencia. Sí, hasta allí se ha acercado la Comisión de Admisión de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Ha visitado Sagunto como parte del proceso de evaluación del proyecto presentado por el ayuntamiento de la localidad para formar parte de la Red de Juderías. Bueno, se han mostrado muy satisfechos y el 27 de marzo la comisión evaluadora tomará la decisión de admitir o no a Sagunto en la red. Muy emocionante. El alcalde de Sagunto ha afirmado que el objetivo de su ciudad, su deseo de formar parte de la red de juderías, está justificado porque, dice, creemos que somos merecedores y porque queremos contribuir con nuestro patrimonio a la proyección del patrimonio sefardí. El presidente de la corporación municipal ha manifestado que el patrimonio de Sagunto debe compartirse para colaborar y cooperar con aquellas ciudades que forman parte de esas rutas para hacer que sean más completas. Es importante destacar que Sagunto rellena un hueco geográfico, ya que en nuestro territorio, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no existe ninguna judería reconocida y, por otra parte,
se ha demostrado que Sagunto fue una de las puertas de entrada a Sefarad de los judíos. Así que les deseamos muchísima suerte a los ciudadanos y al Ayuntamiento de Sagunto y que esperamos muy pronto poder ofrecer la noticia de su inclusión en la red de juderías de España. Pues sí, porque precisamente iba a decir yo lo mismo, a ver si se cierra el círculo, ¿no? Porque al este, bueno, está Tarazona, ¿no? Pero un poquito más abajo yo creo que la red de juderías ya no tiene mucho más, porque al lado contrario está Hervás, tienen también, está Ávila, está Segovia, está abajo Lucena, pero para ir subiendo por la comunidad de Murcia y un poquito hacia la costa, Lorca, no tenemos representación, así que... Al menos más pequeña que en el resto de España, ¿no? Con Andalucía, Castilla, Cataluña. Sí, pero bueno, para todo, cerrar sí. el círculo, ¿no? Por la zona este. Pues a ver, el 27 de marzo sabremos qué pasa con Sagunto y nosotros sabemos que estaremos aquí mañana o al menos esperamos estar con ustedes aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.